En pie. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, qué gran privilegio poder reunirnos en este día tan especial, adorar juntos, leer las Escrituras juntos y comenzar, Señor, esta nueva serie de sermones bíblicos. En esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te ruego, Señor, que sea de bendición para nosotros, que me ayudes a exponer fielmente las Escrituras, hacerlo, Padre, por las razones correctas, no meramente como un ejercicio o una práctica intelectual que a veces podemos llevar a cabo de una forma mecánica, sino, Padre, con corazones sinceros, amando tu palabra, amando tu iglesia, amándote a ti y haciendo las cosas siempre, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título para nuestro tema el día de hoy es Efesios, una carta a la iglesia. Saben que terminamos Eclesiastés hace 3 semanas, luego tuvimos 2 semanas libres, hablando de temas de la resurrección por la temporada. Pero bueno, hoy ya nos toca, hermanos, iniciar un estudio nuevo. Y antes, hermano, de analizar el pasaje que vamos a estar haciendo exégesis hoy, que es muy breve, solo 2 versos, vamos a hacer una pequeña introducción a este libro, hermanos, a esta carta. Y es una carta muy hermosa. Espero que no se pierda ninguno de los temas de esta serie, porque vamos a ser edificados en la palabra de Dios. Lo primero que les quiero contar, hermanos, es que esta carta es una carta que tiene varios nombres. A lo largo de la historia de la iglesia se le han conocido por ser una carta, en primer lugar, eclesiológica. Eclesiología es la ciencia, hermano, que se dedica a los temas de la iglesia. Entonces, por eso le quise poner por título a este primer sermón, una carta a la iglesia. Es un tratado muy hermoso de teología bíblica que nos va a edificar mucho. Espero que estemos presentes y pendientes durante toda esta serie, las semanas que nos tome, hermano, hacer nuestro viaje desde el versículo 1 del libro hasta el último versículo, porque en eso consisten estos estudios de predicación expositiva, un estudio verso a verso de los libros de la Biblia. Vamos a aprender desde cosas muy complicadas como la predestinación, que es un tema que el apóstol Pablo aborda en esta carta, hasta temas muy prácticos y sencillos, como por ejemplo el matrimonio o la crianza de los hijos. Dice cómo el apóstol Pablo en esta carta tiene esa capacidad de oscilar desde temas muy complicados teológicamente hablando, como la elección, y luego llegar a capítulos en donde nos habla de temas bien prácticos como maridos, amen a vuestras mujeres, esposas,
respeten a sus maridos. Padres, obedezcan a sus hijos. Perdón, al revés. Porque si los obedecemos todo va a andar mal. No, es padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, e hijos obedezcan a sus padres. Yo creo que esta parte les va a gustar mucho a los jóvenes, ¿no? Por lo menos hoy que digan, hoy decidimos dónde ir a comer. Ok, porque el pastor dijo, hoy te vamos a hacer caso. Efesios, hermano, es una carta que también se le conoce como la carta donde es revelado el misterio de la iglesia. Por eso es una carta eclesiológica. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver más a fondo, pero solamente le puedo adelantar que en el capítulo 3, verso 3, el apóstol Pablo dice que a él le fue revelado un misterio. Y dice el apóstol Pablo que ese misterio que a él le fue revelado es el hecho de que ahora se llega a entender plenamente que todos aquellos que creen en Cristo pasan a ser parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, pasan a ser la iglesia. ¿Y el misterio en qué consiste? El apóstol Pablo dice que ese misterio consiste en que ahora en Cristo, esos dos pueblos que habían estado separados, que era el pueblo judío y el pueblo gentil, ahora son uno en el Señor. Entonces, básicamente este misterio, hermano, lo que nos enseña a nosotros es que en el Antiguo Testamento no se tenía muy claro esta situación, pero ahora se entiende que la iglesia entonces, hermanos, es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes están formando ese cuerpo? Toda persona que por la fe ha venido a la salvación, independientemente que sea judío o que sea gentil. La palabra misterio, hermanos, en el Nuevo Testamento es usada por lo menos en 3 sentidos y creo que vale la pena que la aclaremos, porque Pablo usa esta palabra misterio en esta carta de los Efesios. En un primer sentido, hermano, podríamos hablar de misterios que son cosas que Dios no revela, son cosas que no vamos nosotros a llegar a conocer, porque Dios simple y sencillamente las ha dejado como cosas secretas que le pertenecen a Él. ¿Ok? Entonces ya de entrada, hermano, debemos saber que hay ciertas doctrinas cristianas que nosotros, por más que las estudiemos, tratando de comprenderlas, humanamente nos resulta imposible comprenderlas. Y una de esas, por ejemplo, hermanos, es el tema de la Trinidad. No hay contradicción en la Trinidad, pero sí es un misterio. Nosotros no lo podemos entender porque es un misterio que Dios ha guardado para el entendimiento de Él, una mente pues infinita como la de Dios que puede comprender todo. Otra cosa, hermano, otra doctrina de la cual podríamos comentar brevemente, que nos ha quedado en un misterio también a nosotros, es la doble naturaleza de Jesús. El que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Y mucha gente se quiebra la cabeza con esta doctrina. En estos días ha habido una gran controversia en las redes sociales sobre esta doctrina de la naturaleza de Cristo. Hay unos que proponen que Cristo no era Dios, que en algún momento se volvió Dios, que cuando nació no era Dios, y cosas como, por ejemplo, tratar de deducir si Jesús no tuvo un padre biológico, entonces cuando si se le hubiera hecho un examen en sus cromosomas, ¿qué cromosomas de hombre se hubieran encontrado ahí? Porque biológicamente hablando, todos nosotros tenemos cromosomas de nuestro padre biológico y cromosomas de nuestra madre. Y la gente dice, ¿y cómo es eso? ¿Qué cromosomas por parte de su padre biológico tenía Jesús? Entonces, la Biblia dice que esto es el misterio de la piedad. La encarnación queda entonces dentro de un misterio. ¿Y por qué queda dentro de un misterio? Entonces queda dentro de la categoría de misterios que Dios no nos ha revelado a nosotros. Ok, hablemos de una segunda categoría de misterios, que es precisamente las cosas que Dios reveló desde un principio. Ok, por ejemplo, cuando tú vas a Génesis 1:1 y tú lees, ¿qué dice ahí?
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya desde el principio Dios nos está revelando que Él es el creador. No es un misterio, eso es algo que está desde un principio revelado. ¿Qué otro misterio? Por ejemplo, podemos ver un misterio ahí en Génesis 1:1 revelado, ¿verdad? Desde un principio que Dios es el creador de las cosas, pero podemos encontrar también, por ejemplo, en los evangelios, el hecho de que desde un principio en los evangelios nos quedó claro que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas cosas nos están entonces reveladas y mostradas en la Biblia. Pero el apóstol Pablo, hermanos, en el libro de los Efesios habla de otro tipo de misterio. ¿Ok? Habla de un misterio que a Dios le plació por un tiempo no revelar y luego cuando llegó un momento revelarlo. Y ese es el misterio de la iglesia. Y ese es el misterio al que Pablo hace, hermanos, alusión en este libro. Y por eso entonces, hermanos, les decía, uno de los nombres de esta epístola es la epístola o la carta a la iglesia. Otro nombre, hermano, hermoso que tiene esta epístola también es la carta de las riquezas espirituales del cristiano. Este es un nombre muy lindo. Este nombre, hermano, se debe a que cuando tú haces un estudio de la carta de los Efesios, encuentras que hay muchas cosas, herencias y plenitudes y riquezas espirituales que una persona logra hacer suyos cuando la persona cree. Cuando nosotros, hermano, nacemos de nuevo y creemos en Cristo, en ese momento nos unimos con Cristo y prácticamente Efesios lo que enseña, el apóstol Pablo en Efesios, es que por cuanto tú estás unido a Cristo, entonces todo lo que es de Cristo es tuyo. Y estamos entonces sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así es como se nos ve. Y, por ejemplo, por citarles algunos pasajes rapidito, Efesios 1:7 menciona las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 3, versículo 8 habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Esa palabra inescrutable quiere decir que no se puede ni medir. Son tantas que no se pueden medir. Y en el verso 16, ahí mismo en Efesios 3:16, habla de las riquezas de su gloria. Entonces, este es un nombre, hermano, muy apropiado entonces para esta epístola eclesiológica, pero que también habla de todas las plenitudes, garantías, bendiciones y herencias que nosotros tenemos al ser creyentes. Y un tercer nombre, hermanos, es que es una carta de la prisión. Esta es una de las cartas, hermanos, que el apóstol Pablo escribe cuando está preso en Roma. Si usted lee Hechos 25:11, dice la Biblia, hermanos, que Pablo apeló a César cuando estaba detenido. Debido a eso fue entonces transportado a Roma y estando en ese cautiverio fue que escribió la carta de los Efesios. Pero no solo esa, en el Nuevo Testamento tenemos 4 cartas, hermano, de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y la lección que podemos sacar aquí, hermano, en este punto es que mientras Pablo está preso, en lugar de estar pensando en su bienestar, despiértense, hermanos, los veo así como muy soñolientos. En lugar de estar Pablo, hermanos, en la prisión pendiente de sus propios problemas, está, hermano, pensando en la edificación de la iglesia, ¿sí? De hecho, cuando está preso, el apóstol Pablo escribe y dice, pido que se abra puerta, pero no de la cárcel. Dice que se abra puerta para la palabra, para que la palabra siga siendo predicada. Interesante. Les voy a mostrar un pequeño bosquejo que hice de lo que será el cuerpo de este estudio y ya entonces entramos, hermanos, al análisis que vamos a estar viendo el día de hoy de estos pasajes. Póngame una lámina, hermanos, muchas gracias, para que veamos entonces cómo vamos a ir recorriendo este estudio en el cuerpo de la carta. ¿Okay? Esta carta, hermanos, tiene un balance muy hermoso, cuenta con una introducción, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, Efesios 1, del 1 al 2, esa es la introducción. Luego cuenta con un cuerpo, ese cuerpo va de Efesios 1
al capítulo 6, todos los capítulos es su cuerpo, y luego hay una conclusión, ¿ok? Tenemos entonces una introducción, un cuerpo y una conclusión. Está estructurado como si fuera un sermón, pero si podemos ver ahí, hermanos, en esa lámina, está tan balanceada que en los primeros 3 capítulos, los capítulos del 1 al 3, lo que vemos es doctrina, ortodoxia e indicativos. ¿Ok? ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina es lo que nosotros debemos de saber. Eso es doctrina. Lo que debemos de saber basado en las escrituras. Los cristianos debemos de ser personas que estudiamos la Biblia y aprendemos doctrina. ¿Ok? ¿Qué es ortodoxia? Ortodoxia es la doctrina correcta. Porque hay falsas doctrinas, ¿no? Alguien diría, un testigo de Jehová diría, yo estudio la Biblia y tengo doctrina. Sí, pero no creen que Cristo es Dios, no creen en la Trinidad y muchas otras doctrinas de la ortodoxia cristiana. Entonces, no solamente es tener doctrina, es tener ortodoxia, es decir, las creencias correctas, de acuerdo a las escrituras. Y también en esa parte, en ese capítulo 1 al 3, están los indicativos. ¿Ok? Indicativo es cuando se nos está señalando qué es, ¿no? Esto es así. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Ok? Es un indicativo. ¿Ok? Y luego entonces, hermano, cuando llegamos a la segunda parte de la epístola, en los capítulos 4 al 6, tenemos como las contrapartes. En lugar de doctrina tenemos conducta. ¿Qué es conducta? ¿Cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo caminamos como cristianos? ¿Cómo hacemos las cosas como cristianos? En lugar de ortodoxia, que es la doctrina correcta, tenemos la ortopraxis, que es la conducta correcta o la conducta más correcta. Le doy un ejemplo. Si tenemos 2 varones aquí dentro de la iglesia, ambos son llamados a ser buenos esposos, ¿sí o no? Pero a lo mejor uno de ellos es mejor esposo que el otro. En ese sentido, ese hermano es más ortopráctico. Es más, dice, es que así dice la Biblia, yo lo tengo que hacer. Mientras que el otro dice, bueno, estoy luchando, hay cosas que todavía yo no hago bien, pero Dios es muy paciente conmigo. A veces son personas que tienen 20, 30 años en el evangelio, no dan frutos. Entonces, hermano, es tener entonces las prácticas correctas. No solamente practicar cristianamente lo que se nos demanda, sino avanzar en parecernos más a Cristo. Y por último, los imperativos, que sería lo contrario de los indicativos, que son entonces, un imperativo es una orden, es decir, hagan esto es lo que ustedes tienen que hacer. Amén. Bueno, vamos entonces, hermanos, a ver nuestro bosquejo el día de hoy con esa breve introducción sobre la importancia de esta carta, sus nombres y cómo está dividido en su cuerpo. Creo que podemos entonces hacer un bosquejo siguiente para nuestro estudio el día de hoy. En primer lugar, hermanos, vamos a estar hablando sobre el autor y su autoridad. En segundo lugar, los destinatarios. Y en tercer lugar, el saludo. Porque solamente vamos a ver 2 versos el día de hoy, hermano. Eso es lo único que vamos a ver hoy. Vamos entonces a nuestro primer punto. El autor y su autoridad. Y para eso vamos a leer el verso 1, pero solamente en su parte A, la primera parte del verso. Vamos a dividir el verso 1 en 2 partes, parte A y parte B. Y aquí vamos a dividir entonces, a ver la parte A. Dice así, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y ahí paramos. Esa es la parte A del versículo. Y entonces en este punto, hermanos, como vamos a hablar del autor de esta carta, y el autor se presenta desde un principio, pues no tenemos esa complicación de estar tratando como de adivinar quién escribió Efesios, ¿no? Llanamente él mismo se presenta y dice Pablo. Inmediatamente, Pablo. Ahora, de Pablo, hermanos, podríamos hablar por horas y no nos alcanzaría el día de hoy para hablar de Pablo. El que quiera conocer un poquito más de Pablo, yo le recomiendo un libro muy bueno que se llama Pablo, apóstol a las naciones, de César Vidal, es muy bueno. Ese libro está muy, muy interesante. Podríamos hablar muchísimo de Pablo, pero yo creo que hay algunas cosas importantes que podemos mencionar en pro de entender mejor la carta de los Efesios acerca del Pablo. Lo primero que podemos decir, hermano, quizás son algunas cosas antes de su conversión, que es necesario que sepamos. Antes de la conversión, ¿quién era este hombre? Yo creo que cuando vimos la serie de los Hechos, hermano, verso a verso, hablamos abundantemente de Pablo.
quién era, su conversión en Hechos capítulo 9, su ministerio como pastor, las iglesias donde fue pastor, sus viajes misioneros, etc. Pero vamos a refrescarnos un poco la mente en estos asuntos. Se llamaba Saulo antes de ser cristiano. ¿Era qué? Era un fariseo, celoso en cuanto a la ley, dice, ¿no? Era un hombre que se convirtió en un acérrimo enemigo de los cristianos y comenzó a perseguir entonces la iglesia. Se dice que Saulo era su nombre tomado de Saúl, del rey Saúl. Es muy probable que cuando se le puso nombre a Pablo, que se le puso Saulo, fue pensando en esto, en el rey Saúl, porque ambos eran de la pequeña tribu de Benjamín. Era un hombre muy educado, hermanos. La educación de Pablo en aquel entonces equivaldría más o menos a lo que una persona recibe educación el día de hoy como en humanidades, por decirlo así. Era una persona muy preparado, sabía varios idiomas, entendía de lo que era la literatura griega, la poesía, pero para ser sinceros, lo que nos interesa es su vida, su preparación en lo espiritual, por decirlo así. Y es que era un rabino que había sido preparado, dice Hechos capítulo 22, verso 3, a los pies de Gamaliel. Ese era más que nada su celo como fariseo en lo religioso. Persiguiendo a la iglesia del Señor, nosotros nos encontramos que Pablo se topa cara a cara con el Señor Jesucristo. Ahí sucede la conversión de este hombre, que llegó a ser obviamente importantísimo para nosotros. La conversión de Pablo vino prácticamente a cambiar el mundo. Podríamos pensar en un mundo antes de Pablo y otro mundo después de Pablo, porque como cristiano fue básico, su influencia fue muy importante en la iglesia cristiana. Y en eso estaba entonces persiguiendo a los cristianos cuando el Señor Jesús se encontró con él y lo llamó y lo comisionó para ser un apóstol a los gentiles. Pasando entonces de ser el más férreo enemigo de la iglesia cristiana a ser, hermano, uno de los hombres más amantes de la iglesia cristiana, de los cristianos, del cristianismo, de la fe, de la iglesia, del evangelio. Cuando Pablo se convierte al Señor, hermanos, Pablo pasa un tiempo aprendiendo, preparándose para el ministerio, pero después de un tiempo, hermanos, de esperar y de prepararse, fue pastor. Pablo fue pastor, hermanos, en la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13 nos habla de ese pastorado de Pablo en ese lugar. Y ese lugar, esa iglesia, hermano, esa iglesia de Antioquía se volvió muy importante porque pasó a ser, hermanos, el punto de partida de los viajes misioneros de Pablo. Pablo era pastor en Antioquía, iniciaba un viaje, daba todo el curso que tenía que dar y regresaba a Antioquía. Ahí terminaba el viaje. Iniciaba el segundo viaje, hacía la ruta que tenía que hacer, regresaba a Antioquía y lo terminaba. Los 3 viajes de Pablo siguieron ese mismo patrón, convirtiéndose entonces Antioquía como en el centro de operaciones del apóstol Pablo. Pero en uno de esos viajes, hermano, que el apóstol Pablo tuvo, en el segundo viaje misionero, usted lo puede ver en Hechos 18, 19, el apóstol Pablo fue a Éfeso, que es esta carta de la que estamos hablando hoy. El apóstol Pablo fue a Éfeso. Su estancia ahí fue muy breve. Fue al final de su segundo viaje misionero. Solamente pasó, como diríamos, de pasada. Pero resulta que en el tercer viaje misionero, Pablo regresa a Éfeso. Y es ahí, Hechos capítulo 19, verso 1 y Hechos 20, verso 31, que Pablo entonces funda esta iglesia a la cual está dirigiendo esta epístola, que es la que vamos a estudiar en estas semanas. Allí Pablo estuvo en Éfeso por 3 años siendo pastor de esta iglesia que él mismo había plantado en ese lugar. Y algunas de las cositas que podemos rescatar de la estancia de Pablo en Éfeso, por ejemplo, que yo considero importantes, es que Pablo estuvo predicando ahí el evangelio. Dice que todo mundo escuchó el evangelio. Pablo se entregó, hermano, a la predicación de una manera, hermano, que procuraba que no hubiera persona en Éfeso que no hubiera escuchado el evangelio. Aquí hay una lección para nosotros sobre el celo evangelístico que nosotros deberíamos de tener. Cuando vemos que una persona no ha escuchado el evangelio, no conoce el evangelio, decir, esta es una oportunidad de presentarle el evangelio a esta persona. Creo que esa es una de las cosas que podemos rescatar de Pablo en Éfeso.
Pablo quería que todo el mundo escuchara el evangelio en Éfeso. Una segunda cosa que podemos, hermanos, también rescatar es que Pablo hizo liberaciones en Éfeso. En Éfeso había personas que estaban poseídos por espíritus malignos y el apóstol Pablo fue usado por Cristo para liberar a esas personas. Tenemos un ejemplo en Hechos 19:13 que había un grupo, unos tales hijos de un tal Esceva, que intentaron hacer una liberación y hablando con el demonio le dijeron: te conjuramos por el nombre de Jesucristo, aquel que predica Pablo. Y ya usted sabe lo que pasó. El demonio dijo: yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Dice la Biblia que los atacó, los dejó ahí todos heridos, les rasgó hasta la ropa. Y bueno, es un episodio bastante cómico, pero eso habla entonces del poder espiritual que el apóstol Pablo, hermanos, estaba imponiendo en la ciudad de Éfeso. Otra segunda cosa que podemos rescatar, hermano, mientras Pablo estuvo en Éfeso como pastor, fue la conversión masiva de personas, hermano, que practicaban la magia. Había en ese lugar, hermano, era un lugar de idolatría, como ya vamos a ver en el siguiente punto, y por lo tanto, hermano, muchos de esas personas se dedicaban a la práctica de la magia. Pero tras la conversión, hermano, de muchos de estos, nos dice Hechos capítulo 19, verso 19, que muchos de los que habían practicado la magia traían sus libros de magia y eran quemados, renunciando, hasta menciona la cantidad de dinero, ¿no?, que hubiera costado todos esos libros y que se estaban prácticamente destruyendo. Esto habla de una convicción de estas personas que en verdad, hermano, habían gustado la salvación y que ahora habían comenzado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esta es una lección también para nosotros, ¿no? Porque muchas veces hay gente como que tú no sabes si están convertidos o no, porque todavía las cosas de antes como que les siguen gustando, les siguen atrayendo mucho, dicen: no, de esto no me puedo desprender. Pero estas personas, sin importar toda la plata que implicaba quemar esos libros, hermano, los destruyeron. ¿Y cómo podríamos obviar, hermano, el episodio de esa famosa revuelta donde, hermano, Demetrio, este platero que se dedicaba con todo un grupo de plateros a la venta de templecillos de Diana, comenzó a decir: esto no nos conviene, Pablo está enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos, y armando una revuelta, hermano, querían hasta matar a Pablo y a sus ayudantes. Mas el Señor los libró. Eso está ahí en Hechos capítulo 19, verso 23 al 41. Por tanto, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, que es la carta que nosotros vamos a leer, los Efesios saben muy bien quién es Pablo. Pablo había sido su pastor por 3 años. Pablo era un hombre con un celo por el evangelio, que él lo que quería es que todo mundo escuchara el evangelio. Pablo era un hombre con poder y autoridad de parte de Dios, de tal forma que los demonios salían cuando Pablo oraba por las personas que estaban poseídos. Pablo había sido una persona, hermano, que había sido usado por Dios para la conversión y la transformación de muchas personas en Éfeso. Este es Pablo. Pablo antes de su conversión, Pablo durante su conversión y luego después de su conversión en sus viajes misioneros, siendo pastor primero de Antioquía, luego de Éfeso y después en el tiempo cuando vuelve a Jerusalén. Usted lo sabe. ¿Qué pasó? Pablo cae preso y cuando cae preso entonces es que apela a César y es mandado a Roma. Y por eso es que ahora nos encontramos con Pablo desde la cárcel escribiendo una carta a su amada iglesia de Éfeso. Bueno, pero ¿qué más dice Pablo? Pablo dice: Pablo, estamos en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo entonces aquí apela, hermanos, a una autoridad especial que él tenía de parte de Cristo. Cristo mismo se le había aparecido, Hechos capítulo 9, camino a Damasco, y lo había comisionado entonces para que fuera un apóstol. Creo, hermanos, que es bueno que entendamos, hermanos, que estos apóstoles que estuvieron con Cristo de una manera personal, y que fueron comisionados por Cristo de una manera directa, son apóstoles en un sentido especial. Y creo, hermanos, que a estas alturas
Ya nadie, hermano, en Iglesia Cristiana La Familia debería creer que hay apóstoles hoy. O sea, porque si no entendemos esto tan básico, de dónde venía la autoridad apostólica de estos hombres, y que venía, en el caso de Pablo, de Cristo, por la voluntad de Dios, hermanos, creo que tenemos problemas. Porque precisamente aquí en esta carta de los Efesios vamos a estar hablando bastante de lo que era la autoridad apostólica. Eran especiales en varios sentidos y únicos estos apóstoles. Por ejemplo, pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia en el siglo I, Efesios 2:20. Escribieron el Nuevo Testamento, Efesios 1:1, como estamos viendo ahora mismo. Obraron milagros para confirmar el mensaje, Marcos capítulo 16, versículo 20. Hermanos, le digo una cosa, sinceramente, una persona que lee las Escrituras y que hace una sana exégesis de las Escrituras no puede creer que existen apóstoles hoy. Y si lo cree, algo está mal, algo no está bien en esa persona. Y yo le soy sincero, nosotros como iglesia, hermano, nos ha costado erradicar esa creencia porque hay gente que se aferra a que sí hay apóstoles. Pero eso, hermanos, es muy peligroso. Yo le digo una cosa, esta es mi postura. Y si usted dice esta no es mi iglesia por la postura del pastor, no pasa nada. Mi postura, hermanos, es que toda persona que el día de hoy se declara apóstol o tiene el título de apóstol, ostenta llamarse apóstol o que le llamen apóstol, es una persona peligrosa en sus doctrinas. Peligrosa en lo que cree. Note que no estoy diciendo esto y esto, no, estoy diciendo es peligroso. Ya usted búsquele y encuentre ahí los peligros a los que yo me refiero. Pero hay muchas cosas, hermano, en un movimiento de apóstoles y profetas modernos que no cuadra con las Escrituras. Y tenemos que ser serios, hermano. Yo creo que ya no estamos, ¿verdad?, para decir, hay que darles lechita otra vez a los hermanos, porque están tiernos. Creo que después de muchos años de doctrina podemos decir clara y tajantemente, en esta iglesia no creemos que haya apóstoles y profetas. Si tú crees eso, esta no es tu iglesia. La Biblia es clara, hermanos, en este asunto. Pablo, hermano, está apelando a esa autoridad apostólica porque Pablo estuvo con Cristo y porque fue comisionado por Cristo. Matías fue el sustituto de Judas y Pablo nos dice en 1 Corintios 15:8 que él fue el último al que Cristo le aparece ya como un abortivo, como diciendo, yo soy el último entonces de los apóstoles en ese sentido de autoridad. Vamos a ver entonces, hermanos, los destinatarios. Y esto está en el mismo verso, pero la parte B. ¿Quiénes son estas personas a quien Pablo les está escribiendo? Efesios 1:1, la parte B dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vamos a hablar de los efesios en dos sentidos. En primer lugar, vamos a ver quiénes eran los efesios en lo espiritual. Vamos a tratar de entender un poco quiénes eran los efesios en lo espiritual. Luego, en segundo lugar, vamos a tratar de entender quiénes eran geográficamente hablando. Qué era lo que estaba pasando en el contexto geográfico de donde ellos estaban ubicados como ciudad. Pero el apóstol Pablo, en primer lugar, nos dice que espiritualmente los efesios son los santos. Así se dirige a ellos. La palabra griega es agios y simple y sencillamente significa los separados, los apartados, los consagrados. Y esta palabra, hermanos, santos en el Nuevo Testamento, cuando se usa para los creyentes, no se refiere a perfección moral, sino a una nueva posición en Dios. ¿Ok? En una posición de justificación. Cuando nosotros creemos en Cristo, somos entonces declarados santos por Dios, es decir, apartados para Él. Seguiremos en un proceso, hermano, de crecimiento hacia la santificación, hacia la santidad por medio de la santificación,
el cual, como ya hemos aprendido muchas veces, se terminará el día que muramos. Pero esta es una palabra, hermanos, muy hermosa que se le aplica a los cristianos. Somos declarados justos por nuestra fe. Somos justificados por nuestra fe por medio de Cristo. Y en ese sentido somos llamados entonces, hermano, santos. Cristo sabe que no somos perfectos, tranquilo. Cristo lo sabe muy bien. Es más, no hay nadie más que conozca tu pecado con mayor lujo de detalle que Cristo. ¿Sí? Nadie conoce tu pecado, tus pensamientos más obscenos, tus tendencias más desviadas o los pecados más groseros o pensamientos más vergonzosos. Nadie los conoce más que Cristo. E irónicamente, si tú crees en Él y has nacido de nuevo, nadie te ama como Cristo. ¿Cómo es eso, hermano? O sea, el que más te conoce. No, porque tal vez si yo le conociera a usted en todas sus manías y pecados y todo eso, yo me decepcionaría. Yo diría, no, es que no le conocía estas partes al hermano o a la hermana, estas cosas tan feas. Porque los seres humanos a veces somos así, ¿no? Nos decepcionamos de las demás personas cuando les vemos cosas así. Pero qué bueno que Cristo no es así, hermano. Estamos aclarando que esto es aplicable a sus hijos, a los que por la fe son declarados santos y apartados y separados. Y así es como Pablo ve a estos hermanos. Pablo recuerda a estos hermanos que es la iglesia de Éfeso donde él estuvo, hermano, pastoreando por 3 años, donde tuvieron todas estas luchas que ya mencionamos, y el apóstol Pablo se refiere a ellos como a los santos. ¿Okay? Ese es un buen título para nosotros, hermano. Ese es un buen título para nosotros. No es prepotencia, no es orgullo espiritual decir nos estamos llamando santos, eso es ser como muy arrogantes, no, porque la Biblia nos llama así. A los que somos cristianos, nos llama santos, apartados para el Señor. ¿Por qué no es orgullo? Porque no somos santos por nuestros méritos. Somos llamados santos por la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Y qué más? Santos y fieles. La palabra para fieles es pistois y denota unión con Cristo. Fiel. Es como cuando dos personas son muy amigos, ¿verdad? Son muy amigos y tienen una unidad tan tremenda, no se separan para nada. Y le dice uno al otro, qué fiel me eres porque no te vas con otros amigos, ¿no? Fidelidad, aquí habla de unión con Cristo. Entonces fíjese, vamos a hacer aquí un juego de palabras con estas dos palabras, santo y fiel, ¿ok? Santo es el que Cristo aparta para Él. ¿Qué es ese santo? Cristo lo agarra, lo aparta para Él. Cristo conoce todos sus pecados, sus defectos, sus fallas, pero ya es nacido de nuevo. Ahora Cristo lo que va a hacer es trabajar en Él, porque la obra que comenzó en Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida, la va a perfeccionar. Sus ovejas oyen su voz, nadie las puede arrebatar de su mano. Entonces es un santo, el que Cristo aparta para Él, pero ¿quién es un fiel? Un fiel es el que él mismo se aparta para Cristo. ¿Vio la diferencia? Entonces esto habla, hermano, de que no solamente consiste en que seamos llamados santos, sino que practiquemos verdaderamente la santidad que estamos profesando. Cristo me aparta para Él, ahora soy su hijo y ahora yo digo, yo me aparto para Cristo. Yo voy a leer la Escritura, voy a orar, voy a servir a Dios, voy a perseverar en la fe en medio de las tribulaciones, no me voy a amargar en medio de la prueba cuando Dios así la permita, alejándome resentido de Dios o de la iglesia o hablando mal de los hermanos o de la congregación de los santos. No, porque ahora yo estoy dando fe de que yo me estoy apartando para el Señor. Qué bonito es conocer cristianos así. Que ellos entienden, por cuanto Cristo me apartó para Él, ahora yo me aparto para Él. Cristo me consagró para Él, ahora yo me consagro a Cristo. Trataré de cuidar mis ojos, trataré de cuidar mi boca, lo que hable, lo que vea, lo que pienso.
incluso no entretener pensamientos que no glorifican a Dios, que es uno de los pecados que muchas veces uno más puede caer. ¿Por qué? Porque precisamente nadie conoce tus pensamientos. Tratamos a veces de comportarnos rectamente en público porque la gente nos está viendo y queremos de alguna forma mantener una cierta reputación delante de los demás. Pero ¿quiénes somos cuando nadie nos está viendo? Eso cuenta mucho. Efesios entonces, hermanos, es un llamado a esto, hermano, a la santificación, a la fidelidad. En el capítulo 4, versículo 1, Pablo hace un llamado a los hermanos y les dice: vivan como es digno del llamado al que ustedes fueron partícipes, que es el llamado de la salvación. Les dice: no vivan más como los incrédulos. No vivan como ellos, porque los incrédulos tienen la mente oscurecida, el corazón endurecido. Ustedes vivan como hijos de luz. Y vea, por ejemplo, algunos llamados que hace, que los analizaremos ahí cuando lleguemos. Pero, por ejemplo, en 4, 22, 25, llama a despojarse de la vieja naturaleza y vestirse de la nueva. En 5, 15, les dice a los hermanos que sean cuidadosos en su estilo de vida y las decisiones que toman. Sean sabios en cómo administran el tiempo, porque los días son malos. En 5:21, 6 al 9, llama a relacionarse de una forma saludable unos con otros en la iglesia. ¿Ok? ¿Y qué más? Dice: a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús. Efesios es una carta que enfatiza la unidad del creyente con Cristo. Esa es fidelidad, dijimos, adhesión con Cristo, unidad. Y encontramos expresiones como, por ejemplo, estas expresiones las vamos a encontrar mucho en Efesios. En Cristo, en Él, en el amado. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo que hemos entendido, hermanos, es quiénes eran los efesios espiritualmente hablando. Santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, rapidito, ¿quiénes eran geográficamente hablando? Creo que vale la pena, aunque ya hablé un poco al respecto, algunos detalles mencionarlos. Bueno, geográficamente, hermano, Éfeso era una ciudad pagana, hermanos, pagana. Había culto a esta diosa Diana y, hermanos, prácticamente el templo de esta ciudad era considerado, hermano, una de las maravillas del mundo antiguo. Un templo imponente. Dice que las columnas que la sostenían tenían 18 metros de altura, de mármol, y custodiaban entonces a este ídolo, que era una especie de estatua gigante llena de senos, porque se creía que era una diosa de la fertilidad. Y eso provocaba entonces que constantemente hubiera flujo, hermano, de peregrinos de toda Asia, ¿no? Porque acuérdese en la queja de Demetrio el Platero, que es: por culpa de Pablo están dejando el culto a la diosa Diana, a quien venera ¿qué? Toda Asia. Había un constante flujo entonces de peregrinos. Siempre donde hay flujo de gente, como lugares de peregrinaje o fronteras, siempre hay crimen. Había juegos atléticos también en el lugar, lo cual hacía muy cosmopolita la ciudad, gente de todos lados con todo tipo de costumbres y mañas, y había entonces ahí muchos criminales. Una de las razones que había muchos criminales es porque también Éfeso había sido declarada una ciudad santuario. Así que cuando alguien cometía algún crimen en algún país, en alguna ciudad aledaña, huían a Éfeso buscando protección. Y ese es, hermano, el contexto en el que Pablo planta una iglesia en un lugar lleno de idolatría, lleno de criminales, de oposición en contra de la iglesia, y el apóstol Pablo lo hizo bien, porque el Señor lo estaba ayudando. Y la iglesia se fundamentó en los tiempos de Pablo. Pero le tengo malas noticias. Eso no duró. Esta iglesia, hermano, tarde o temprano se fue consumiendo con la cultura. Y eso lo sabemos porque en Apocalipsis el apóstol Juan nos lo cuenta. Porque la historia dice también que el apóstol Juan en algún momento de su vida sale de Jerusalén
ya no vive más en Jerusalén. Algunos creen que es en este periodo de las guerras judías, años 66, 70, cuando Roma está invadiendo Jerusalén, que varios cristianos buscan protección, dicen aquí mi vida peligra, salen de Jerusalén. El apóstol Juan se va a vivir a Éfeso, estando en Éfeso escribe el Evangelio y sus 3 epístolas, y entonces él fue también pastor en esa iglesia. Y en el Apocalipsis capítulo 2 nos deja ver, hermanos, y les dice que esta iglesia había perdido su primer amor. Por tanto, les dice el Señor, si no se arrepienten, vendré, Apocalipsis 2:5, y quitaré el candelabro de su lugar. Y prácticamente hablaba de que el Señor iba a retirar de alguna manera el favor y la gracia, y la iglesia, hermanos, se cree que desaparece entonces. Vea la lección acá, hermano. Espiritualmente Pablo los llama santos, los llama fieles. Hay quienes dicen que fueron los de segunda, tercera generación los que acabaron perdiendo su primer amor, y que los cristianos de primera generación, cuando Pablo plantó la iglesia, esos que estaban en el fervor de Cristo, de predicar el evangelio, de dejar la magia, de dejar el culto a Diana, de ser una iglesia bíblica, porque acuérdese que el apóstol Juan reconoce que tienen buena doctrina, ¿verdad? ¿Sí? Dice el apóstol Juan, he aquí has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Esa era la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. En doctrina andaban bien, pero se cree que ya la segunda, tercera generación, los hijos, los nietos de los padres que habían plantado esa iglesia, se han enfriado. Están afanados en la iglesia, haciendo muchas cosas en la iglesia y no están realmente buscando de corazón al Señor. Bueno, entonces, hermano, llegamos al saludo. La última parte, el verso 2, dice así. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este es un saludo típico de Pablo, hermano. Saludo típico. Si usted lee varias epístolas de Pablo, lo va a encontrar en varias epístolas. Gracia y paz a vosotros. Charis es la palabra para gracia, muy usada en la cultura griega, en las cartas de corte helenístico. La palabra griega para paz es eirene, pero como Pablo es judío, lo más probable es que la palabra que tiene en mente es hebrea y es la equivalente en hebreo shalom. Y lo que Pablo hace entonces es juntar como estas dos culturas. Gracia, una palabra conocida en la cultura griega que hablaba de gozo, placer, belleza, y la junta entonces con paz, que quiere decir algo así como plenitud, como estar a cuentas con. Entonces vea el juego de palabras acá, hermano. Tenemos gracia y paz, es decir, todas estas cosas hermosas, gozo, placer y belleza, lo tenemos. ¿Por qué? Por gracia. Lo tenemos por gracia. Podemos tener la paz de Dios en nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y habla entonces de la plenitud del cristiano. La plenitud del cristiano, hermanos, está en la gracia y paz que hemos encontrado por medio del evangelio. Aparte de eso, no hay gracia y no hay paz para nadie en este mundo. ¿Ok? En este mundo la gente sin Dios puede ponerse a perseguir la felicidad toda su vida y nunca la va a alcanzar. Va a tener ciertos clímax en donde ciertas cosas y circunstancias se alinean como para sentirse feliz, pero sin Dios no se puede ser feliz. Solamente por la gracia de Dios podemos tener paz para con Dios. ¿En quién? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Último comentario. Cuando Pablo apela a su autoridad apostólica, dice que la autoridad apostólica la tiene de Dios, de Cristo y de Dios. Y cuando da su bendición, el saludo de bendición a los hermanos, se lo da ¿en quién? En el Padre y en el Señor Jesucristo. Y esta es una clara evidencia, al menos para mí es muy clara, de la deidad de Cristo. Porque tanto la autoridad apostólica de Pablo fluye tanto como del Padre como del Hijo. Y el saludo de bendición para los hermanos fluye tanto del Padre como del Hijo.
Mencióneme pasajes donde se dice la gracia y la paz del profeta Elías y de Yahweh en el Antiguo Testamento sea para ustedes. O sea, eso no existe en las Escrituras más que cuando se dirige a Cristo, como cuando Cristo dijo, lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dígame, ¿quién más enseñó cosas como esas? Solamente esa autoridad y esos requisitos se reúnen entonces en Cristo, que es nuestro Dios, por medio del cual podemos tener paz por medio de la justificación. Así que esta es entonces, hermanos, la introducción a nuestra carta de Efesios. El día de hoy vimos esta introducción, lo vamos a entrar ya entonces en doctrina. Traten de dormir bien, los vi muy soñolientos hoy, porque a partir del verso 3:4, hermano, cuando comenzamos a hablar de la elección, la predestinación y otras cosas, más vale que estén despiertos. Si no, se van a confundir. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.